Hidrocefalia. La hidrocefalia puede ser causada por la obstrucción del flujo del líquido cefalorraquídeo. Hidrocefalia significa exceso de agua en la bóveda craneal. Este proceso suele dividirse en dos tipos: hidrocefalia comunicante y la hidrocefalia no comunicante. En la primera, el líquido circula sin problemas desde el sistema ventricular hacia el espacio subaracnoideo, mientras que en la segunda está bloqueada su salida por fuera de uno de los ventrículos como mínimo. Normalmente el tipo no comunicante de hidrocefalia está ocasionado por un bloqueo en el acueducto de cilio, a raíz de la atresia, es decir, el cierre, que se produce en muchos bebés antes del nacimiento. El tipo de hidrocefalia comunicante suele estar causado por el bloqueo que sufre el flujo de líquido en los espacios subaracnoideos, en torno a las regiones basales del encéfalo, o por el bloqueo de las vellosidades aracnoides, donde normalmente se produce su absorción hacia los senos venosos, donde el exceso de líquido puede absorberse hacia la sangre. Barreras hematocefalorraquídeas y hematoencefálicas. Existen barreras denominadas barreras hematocefalorraquídeas y barreras hematoencefálicas, que separan la sangre del líquido cefalorraquídeo y del líquido encefálico respectivamente. Hay barreras en los plexos coroideos y en las membranas de los capilares tisulares, prácticamente en cualquier región del parénquima cerebral, excepto la glándula pineal y el área postrema, donde las sustancias difunden sin tantos problemas hacia los espacios tisulares. En general, las barreras hematocefalorraquídeas y hematoencefálicas son muy permeables al agua, el dióxido de carbono, el oxígeno y a la mayoría de las sustancias liposolubles, como el alcohol y los anestésicos. Parcialmente permeables a los electrolitos como el sodio, el cloruro y el potasio, y casi totalmente impermeables a las proteínas plasmáticas y a la mayor parte de las moléculas orgánicas grandes no liposolubles. Edema cerebral. El edema cerebral es la acumulación de un líquido edematoso que va a comprimir los vasos sanguíneos, lo que muchas veces origina un grave descenso del flujo sanguíneo y la destrucción del tejido cerebral. La causa más habitual del edema cerebral es el gran aumento de la presión en los capilares o la lesión de su pared, que la deja permeable al líquido. Un origen muy frecuente de este proceso es un golpe grave en la cabeza, que va a dar lugar a la conmoción cerebral, en la que tanto los tejidos como los capilares del cerebro quedan traumatizados hasta el punto de que el líquido sale de estos últimos hacia los primeros. Una vez que ha comenzado esos dos circuitos viciosos, hay que recurrir a unas medidas heroicas para impedir la destrucción total del encéfalo. Una de ellas consiste en la infusión intravenosa de una sustancia osmótica como una solución de manitol muy concentrada. Metabolismo cerebral. En el metabolismo cerebral vamos a ver tres puntos importantes. El primero va a ser el índice metabólico cerebral total y el índice metabólico de las neuronas. En condiciones de vigilia en reposo, al metabolismo cerebral le corresponde aproximadamente el 15% del metabolismo total del organismo, aunque su masa no supone más del 2% de la masa corporal. Por tanto, en condiciones de reposo el metabolismo cerebral por unidad de masa es de 7.5 veces el metabolismo medio que existe fuera de los tejidos del sistema nervioso. La mayor parte de este exceso sucede en las neuronas, no en los tejidos gliales de soporte. La principal necesidad metabólica neuronal consiste en bombear iones a través de sus membranas, sobre todo para transportar sodio y calcio al exterior de la membrana neuronal y potasio hacia su interior. Como segundo punto vamos a tener las demandas especiales de oxígeno por parte del cerebro. La mayoría de los tejidos del organismo pueden vivir sin oxígeno varios minutos y algunos hasta 30. Durante este tiempo, las células tisulares obtienen su energía a través de los procesos de metabolismo anaerobio, lo que significa su liberación mediante la degradación parcial de la glucosa y el glucógeno, pero sin combinarse con oxígeno. Esto solo aporta energía a expensas de consumir una tremenda cantidad de glucosa y glucógeno,
Sin embargo, mantiene vivo a los tejidos. El encéfalo no es capaz de efectuar un gran metabolismo anaerobio. Una de las razones para ello estriba un elevado índice metabólico de las neuronas, por lo que la mayor parte de la actividad neuronal depende de la liberación de oxígeno cada segundo desde la sangre. La ausencia total o súbita de oxígeno en la sangre puede provocar la pérdida del conocimiento en un plazo de 5 a 10 minutos. Como tercer punto, vamos a tener que en condiciones normales la mayoría de la energía cerebral viene suministrada por la glucosa. Casi toda la energía utilizada por las células del encéfalo llega suministrada por la glucosa extraída de la sangre, pues sus reservas almacenadas normalmente como el glucógeno en las neuronas solo llegan a un total de 2 minutos en cualquier momento determinado. Un rasgo especial que caracteriza la liberación de glucosa hacia las neuronas es que el transporte a través de la membrana celular no depende de la insulina.